Entonces, darles la más cordial bienvenida a todos y todas. Buenos días. Hoy tenemos la participación del profesor Marc Villarino, ¿no? Profesor de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica, a quien le agradezco su anencia para hablar con nosotros en el coloquio de hoy. Entonces, Marc, le cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Estoy teclando la compartir. Vamos a ver si funciona, ojalá. Dice que está empezando a compartir. Todavía no veo la pantalla, pero algo se... Sí, el whiteboard y está compartiendo el PDF que hice. Es que a veces se congela mi computadora cuando comienzo esta parte. Entonces, ahí está. Sí, ok. Perfecto, ahora sí. Ahí está. De nuevo, buenos días. Estoy encantado de estar aquí con ustedes para compartir el contenido de la charla que se llama La falla de Legendre. Ahora, de lo que se trata es lo siguiente. Déjame ver otra vez. Ya. La ley de la reciprocidad cuadrática es uno de esos teoremas famosos folclóricamente que tiene la propiedad de que muchos matemáticos han oído de la ley de la reciprocidad cuadrática, pero al menos que ha llevado un curso de teoría de números, no pueden explicar lo que dice. Okay. Tiene una curiosa propiedad también con o comparte con el teorema de Pitágoras. A saber, hay más demostraciones publicadas de la ley de reciprocidad cuadrática que cualquier otro teorema en la historia de la matemática, excluyendo Pitágoras. Hasta 2015, habían 315 demostraciones publicadas en revistas internacionales. Fíjate, 315, ¿ok? Y lo curioso es de que la primera vez de que un matemático intentó demostrarlo, no fue incluido entre las demostraciones correctas hasta muy recientemente. Y vamos a hablar de eso hoy. Ahora, ¿por qué es de que es tan famoso este teorema? Bueno, una razón es por sus aplicaciones técnicas en la teoría de los números, pero también por su influencia más amplia en otras partes de la matemática, hasta que nuevas ramas han sido creadas por intentos de demostrarla. Una es álgebra conmutativa. Ahora, Adrien-Marie Legendre fue el primer matemático a publicar un enunciado correcto de este teorema de hoy en día y hacer un intento de demostrarla. Tal demostración primera vez fue en 1785 y en forma revisada en 1797, pero lamentablemente contenía una falla, así el nombre de la charla, una hipótesis sin demostración, esa falla. Unos 125 años después, el matemático alemán Hermann Tieg, después de la muerte, publicó una demostración de tal hipótesis. Y la charla de hoy describe la ley, la falla y tal demostración de Tieg. Entonces, las introducciones normalmente a la ley de la reciprocidad cuadrática modernas son muy complicadas, pero realmente Legendre tenía un enfoque muy elemental y eso vamos a presentar hoy. Y uno no tiene que conocer nada realmente de la teoría de los números para entenderlo. Todo comienza con Fermat, como siempre es el caso en teoría de números. Y en el 18 de octubre de 1640, Fermat comunicó
él hizo todas sus comunicaciones con cartas. El siguiente teorema a su amigo Frenicles de Bessy. Si P es un primo impar y A es cualquier entero no divisible por P, tal primo, entonces P divide la diferencia A a la P menos A. Y por convenio se escribe P raya vertical A a la P menos A menos P. Ese tiene que ser menos A, perdón, para indicar división. Ahora, ese teorema hoy en día se llama el teorema pequeño de Fermat. Por ejemplo, si A es 2 y P es 7, y por tanto 7 no divide 2, ¿ok? Entonces el teorema dice que 2 a la 7 menos 2 es divisible por 7. Bueno, si uno hace el cálculo, uno ve de que 2 a la 7 menos 2 es 7 por 18. Y por tanto 7 sí divide 2 a la 7 menos 2. Pero hay otra formulación de ese teorema. Como P no divide A, podemos factorizar A de la expresión A a la P menos A. Y uno concluye que P divide el factor A a la P menos 1 menos 1. Y esa es la forma más común. Por ejemplo, otra vez, si A es 2 y P es 7, uno ve de que 2 a la 7 menos 1 menos 1 es 7 por 9. Y otra vez es divisible por 7. Ahora vamos a introducir, y eso es lo que hizo Legendre, en base de este teorema que acabamos de ver de Fermat, él introdujo uno de los símbolos más famosos en toda la matemática, lo que se llama el símbolo de Legendre. Ahora, si uno divide A a la P menos 1 entre 2 por P, el resto chico es siempre más o menos 1. Observa así una cosa, por favor. P es un número impar. Por tanto, P menos 1 es par y por tanto es divisible por 2 y la potencia P menos 1 entre 2 es un entero. Bueno, entonces, si citamos otra vez el teorema pequeño de Fermat y reconocemos que P menos 1 es par, la afirmación que P divide A la P menos 1 implica P divide y usando fórmula notable de colegio, diferencia de cuadrados, A a la P menos 1 sobre 2 menos 1 por A a la P menos 1 sobre 2 más 1, eso es colegio. Y si P divide el producto, tiene que dividir uno o ambos de los factores. Pero si P divide ambos factores, divide su diferencia. Y su diferencia es 2. Mientras que P es un primo impar, que es por lo menos 3, y por lo tanto no puede dividir 2. Y así divide solamente uno de los factores. Si divide el primer factor, el resto es más 1. Y si divide el segundo factor, el resto es menos 1. Eso es la base de la introducción por Legendre, del símbolo de Legendre. Y aquí está su definición. Vea, es súper elemental. No hay nada complicado en esto hasta que ahora. Tal resto que acabamos de demostrar es más o menos 1. Se denota por el símbolo A sobre P en paréntesis. Y se llama el símbolo de Legendre. Él mismo lo introdujo. Ahora, la definición moderna de tal símbolo es diferente. Se dice que A sobre M es más o menos 1, según que existe o no existe un entero X, tal que tal M divide X cuadrado menos A. Si tal X existe, se dice que A es residuo cuadrático de M y se escribe A, R grande, A es residuo cuadrático de M. Esa es la notación de Gauss, pero casi nunca lo usaremos con una excepción. Ahora, ¿cuál es la relación que la definición moderna tiene con la definición original de Legendre? Si M es un primo, se puede demostrar que las dos definiciones son equivalentes, completamente equivalentes,
por usar el criterio de Euler. Ahora, Legendre en su obra demuestra de que su símbolo tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, si el denominador es 1, se define igual 1. Además, si P divide la diferencia A menos B, el símbolo A sobre P es igual al símbolo B sobre P. Ahora viene probablemente la propiedad más importante, su multiplicatividad. El símbolo para el producto AB sobre P es el producto de los símbolos A sobre P, B sobre P. Súper importante eso. También el valor específico, no se olvide, el símbolo es siempre más o menos 1. Aquí la fórmula para su valor, si el numerador es menos 1, es menos 1 a la P menos 1 entre 2. Ahora, muy importante observar es la siguiente. Si P es un primo de la forma 4K más 1, eso es menos 1 a la 2K, es más 1. Si P es un primo de la forma 4K más 3, entonces es menos 1 a la 2K más 1 y es menos 1. Muy importante eso. Y finalmente, el símbolo 2 sobre P puede calcularse por la fórmula que ustedes vean ahí. Finalmente, y eso es muy importante, una extensión pequeñita de la definición. Si A sobre P1 es 1 y A sobre P2 es 1, entonces A es residuo cuadrático del producto P1, P2 y se escribe A sobre el producto P1 por P2 es 1. Vamos a usar eso más adelante. Esas son las propiedades que él demuestra. Ahora, ya viene la ley de la reciprocidad cuadrática. Normalmente en un curso de teoría de números, uno gasta 2 semanas en materia inicial, aquí 10 minutos, ¿ok? Usando el enfoque original de Legendre. Ahora, en su obra que se llama Teoría de Números, párrafo 167 tiene el siguiente título. Teorema que contiene una ley de reciprocidad. Fue Legendre que introdujo esta palabra, que existe entre 2 números primos impares, cualesquiera. Y él, antes de citarlo, él dice, si uno tiene 2 primos impares, P y Q, si uno conoce el símbolo P sobre Q, entonces se puede determinar también el símbolo recíproco Q sobre P. Y aquí está la ley como enunciado por Legendre mismo. Si no son ambos de la forma 4x más 3, entonces los símbolos son iguales. Q sobre P es P sobre Q. Si ambos sí son de la forma 4x más 3, entonces Q sobre P es menos P sobre Q. Estos 2 casos generales están contenidos en la fórmula, y aquí es una de las más famosas en toda la matemática. Q sobre P es menos 1 a la P menos 1 sobre 2, Q menos 1 sobre 2, P sobre Q. Un resto es una potencia de menos 1 por el otro resto. Eso es el enunciado original hecho por Legendre, y es el enunciado que hoy en día están en todos los textos de la matemática. Esa ecuación al fondo. Y esa es la razón que están en puntos para citar, porque ese es exactamente el enunciado de él. Observa, yo indiqué que Legendre usó las letras M y N en vez de lo que hoy en día es más común, P y Q. Ese es el único cambio que yo hice en el enunciado de él. Ahora, él quería demostrar que esos 2 restos, más y menos 1, obedece esa ley. ¿Cómo le va a hacer? Él usa una
un teorema sobre ecuaciones diofánticas. ¿Okay? Ahora, la ecuación diofántica más famosa en todas las matemáticas viene del teorema de Pitágoras. X2 más Y2 es Z2. O también, y es más conveniente aquí, escribirle X2 más Y2 menos Z2 es 0. Ahora, desde la época de Euclides, uno sabe que esta ecuación tiene infinitas soluciones primitivas, X, Y, Z, donde son primos relativos 2 a 2. Por ejemplo, X, Y, Z son 3, 4, 5, 5, 12, 13, 4, 25, los famosos triples pitagóricos, ¿ok? Y todas las soluciones, las infinitas soluciones, están contenidos en las fórmulas A2 menos B2, 2AB, A2 más B2, donde A y B recorren todos enteros que son primos relativos. Repito, esto fue conocido desde la época de Euclides. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se generaliza? Bueno, si uno ve la segunda ecuación, x2 más y2 menos z2 igual 0, uno ve de que los coeficientes son 1, 1 y menos 1. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué no pueden ser 3, 6 y 8 o cualquier cosa? Y eso es lo que investigó Legendre. Y él descubrió el siguiente teorema bellísimo y lo demostró con todo rigor. La herramienta fundamental de Legendre en su demostración de la ley de la reciprocidad cuadrática es el siguiente teorema famoso de él. Si A, B, C son enteros, que son primos relativos 2 a 2, primera condición, ninguno es 0, segunda condición, ni divisible por un cuadrado, tercera condición, entonces la ecuación más generalizable posible tiene solución en enteros. Sí y solo sí se cumplen las siguientes tres condiciones. Menos AB es residuo de C. Menos AC es residuo de B. Y menos BC es residuo de A. Eso es el teorema completamente demostrado con todo rigor y hoy en día es todavía uno de los teoremas más famosos en la teoría de los números, en teoría de ecuaciones diofánticas. Ahora, otra manera de expresar la conclusión, y eso es lo que hace Legendre, es que si los coeficientes A, B y C son primos o igual a 1, que como en el caso de Pitágoras, entonces las condiciones son el símbolo menos BC sobre A es el símbolo menos AC sobre B, es igual al símbolo menos AB sobre C, todos iguales a 1. Todos son residuos cuadráticos de A, B y C, respectivamente. ¿Okay? Ahora, Gauss, en su gran obra sobre teoría de números, planteó el siguiente ejemplo del teorema de Legendre. 7x cuadrado menos 15y2 más 23z2 es 0. Para chequear la primera condición de que menos bc sobre a es 1, ya aplicamos la ley de que conocemos. Menos bc sobre a, si uno sustituye, es menos 15 por 23 sobre 7. Y por multiplicatividad, 15 sobre 7 por 23 sobre 7. Pero por la propiedad de que si 7 divide A menos B, uno puede reemplazar la 15 por la B, y en este sería 1, porque el 7 sí divide 14. Y entonces uno tiene el producto es 1 sobre 7 por 2 sobre 7. Y el primero es 1 por definición. Y la segunda, usamos la fórmula en la lista de que vimos antes y uno obtiene de que es igual a 1. Entonces, la primera ecuación se cumple.
Y las otras dos son parecidas y por lo tanto la ecuación sí tiene soluciones. Y uno puede chequear, es x igual 3, y igual, x igual 4, y igual 3, z igual 1. Y solamente para su entretenimiento, si a y b son enteros cualesquiera que son primos relativos, entonces todas soluciones integrales están contenidas en las fórmulas horribles que ustedes vean allí. X, Y y Z son iguales a esas fórmulas. Y la solución arriba viene con A igual 0 y B distinto A de 0. Ahora, ¿cómo es que Legendre usa ese teorema sobre esa ecuación diofántica para intentar demostrar la ley de reciprocidad cuadrática? Parece que no hay mucha relación. Y él agrega el siguiente lema. Si los coeficientes, todos los coeficientes A, B, C, son todos de la forma 4K más 1, todos de esa forma, entonces tal ecuación no es resoluble por enteros. Y eso es muy fácil porque como el cuadrado de un número impar siempre es de la forma AK más 1, es fácil ver que el lado izquierdo de esa ecuación es siempre de la forma 4K más 1, 4K más 2 o 4K más 3, pero no 0. Al menos que todas las incógnitas son pares. Pero al cancelar la potencia de 2 más alta, volvemos a la condición anterior. Entonces, es un lema muy sencillo, pero súper importante. ¿Por qué? Porque ese indica que una de esas tres ecuaciones que tienen que ser ciertas para que tenga soluciones, eso indica que una de esas tres ecuaciones es falsa. Y eso es la técnica que usa Legendre. Entonces, vea. Ok. Ahora, ¿cómo se demuestra? Bueno, no se olvide, si uno tiene el valor, más o menos 1, de un símbolo, ese implica el valor de su recíproco. Y entonces, por ejemplo, si A sobre B es menos 1, eso implica que B sobre A es menos 1. Aquí, A chico y A grande son primos de la forma 4K más 1. B chico y B grande son primos de la forma 4K más 3. Ahora, el símbolo tiene primos de la forma 4K más 1 o 4K más 3 en el numerador. También en el denominador. Entonces hay 4 símbolos posibles. Además, cada símbolo tiene 2 valores, más 1 y menos 1. Por tanto, hay 8 casos para demostrar. Y aquí están. Nosotros aquí en la charla solo vamos a ver caso 1 y caso 5. Caso 1 es totalmente correcto y vamos a ver qué pasa cuando intenta demostrar caso 5. Pero primero, el caso 1. El caso 1 dice, si el símbolo A sobre B es menos 1, igual para su recíproco, B sobre A. Ok. Ahora, por el lema sobre ecuaciones imposibles, todos los coeficientes son de la forma 4K más 1. Vea esta ecuación aquí. El coeficiente de x cuadrado es 1 y trivialmente es 4K más 1. A, por supuesto, es 4K más 1. Menos B es menos la cantidad 4K más 3 y eso es 4K más 1 también. Y por tanto, por el lema, no tiene solución. Por lo tanto, por lo menos una de las 3 condiciones o las ecuaciones, A, B sobre 1 es 1, B sobre A es 1, o menos A sobre B es 1, tiene que ser falsa. Bueno, la primera es siempre cierta. Cuando el denominador es 1, por definición, el símbolo es 1. Por tanto, o bien la segunda ecuación o la tercera debe ser falsa.
Bueno, supongamos que la segunda es cierta, que B sobre A es 1. Entonces la tercera es falsa. Eso indica de que menos A sobre B tiene que ser menos 1. Pero menos A sobre B, como B es 4K más 1, es el negativo por multiplicatividad de A sobre B. Y A sobre B, por supuesto, es menos 1. Entonces es menos 1 igual 1. Y tenemos la contradicción que menos 1 es 1. Por tanto, la suposición que B sobre A es 1 es falsa. O sea, B sobre A tiene que ser menos 1. Y esa es la conclusión de caso 1. Es muy, muy elegante esta manera que tiene Legendre para esas demostraciones, ¿ok? Ahora vea el caso 5, que es más problemático. Hay que demostrar, no se olvide que A chico y A grande son primos de la forma 4K más 1. Si A sobre A es más 1, igual para el recíproco. A sobre A es más 1. Ahora viene el lema que Legendre no demuestra. Esto es la falla en el título de la charla, que es la falla de Legendre. Dado un primo de la forma 4K más 1, siempre existe otro primo beta de la forma 4K más 3, tal que el símbolo A sobre beta es menos 1. Siempre existe tal beta, no importa la A. Bueno, por ejemplo, si A es 13, que es 4K más 1, entonces beta sobre A, beta igual 7 sirve, ya que 13 sobre 7 es menos 1 sobre 7 y es menos 1. Entonces sí existe en el caso de A igual 13 y la afirmación es que no importa cuál primo 4K más 1, hay una beta correspondiente. Ahora, siendo supuesto de que hay una beta tal, el caso 1 que acabamos de demostrar implica que el recíproco también, beta sobre A, es menos 1. Ahora, por el lema sobre ecuaciones imposibles, y vea, en esta ecuación, coeficiente x cuadrada es 1, que es 4K más 1. Coeficiente de y2 es A, que por supuesto es 4K más 1. Y menos A beta, bueno, A es 4K más 1 y menos beta es 4K más 1 y el producto, por tanto, es 4K más 1. Por tanto, es no resoluble. Por el teorema de Legendre sobre ecuaciones imposibles, o bien menos A sobre A beta igual más 1 es falso, o A beta sobre A es falso. Pero, vea, por la suposición A chico sobre A grande es más 1. Y como es de la forma 4K más 1, su negativo también es más 1. Por la suposición de Legendre, hay una beta tal que A sobre beta es menos 1. Y como beta es 4K más 3, menos A sobre beta cambia el signo y también es más 1. Y por multiplicatividad y en la última condición en las propiedades de los símbolos, menos A sobre alfa beta también es más 1 porque sus factores individuales son más 1. Y la primera ecuación es cierta, mientras que la falsa tiene que ser la restante, que ahí está, A beta sobre A es más 1. Pero eso, si es falsa, tiene que ser menos 1. Y por multiplicidad, el producto es menos 1. Pero recuerden, por caso 1, beta sobre A es menos 1. Y para que sea menos 1, A sobre A tiene que ser más 1. Realmente es una demostración muy ingeniosa, elemental, elegante. Lástima que depende del lema sin demostración. Todos los casos se demuestran
en forma parecida, pero querían que ustedes vean caso 1 y caso 5 para ver la idea atrás. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Unos 40 años después de Legendre, Dirichlet introdujo métodos nuevos brillantes en la teoría de los números en su determinación famosa del número de clases de las formas binarias cuadráticas. Ay, Dios santo, ¿qué significa eso? Okay. Bueno, vamos a ver. Unos 125 años, fíjate. 1,25 siglos pasaron desde la obra de Legendre en 1797 hasta que el matemático poco conocido Hermann Tighe usó los resultados de Dirichlet para publicar después de la muerte la primera demostración rigurosa en la historia de la matemática del lema de Legendre. Y el teorema de Tighe dice: siempre es posible encontrar no solo uno, pero infinitos números primos beta de la forma 4n más 3, tal que el número dado a de la forma 8n más 1, y por tanto 4n más 1, es un no residuo cuadrático de todos. Y de hecho, uno de ellos es siempre más chico que a. Ahora, hablamos un poquito sobre esta demostración. La primera demostración de Gauss de la ley de la reciprocidad cuadrática demuestra la existencia de un primo beta tal, un primo tal que el símbolo es -1, pero sin la condición que sea de la forma 4K más 3. Esa condición adicional exigía 125 años de trabajo. Unos 41 años después de Tighe, Kenneth Rogers publicó una demostración del lema de Legendre basada en un lema de Selberg que este último usó en su demostración del teorema de los números primos en progresiones aritméticas. Pero Rogers también mostró de que uno puede encontrar infinitos primos, beta que satisfacen el lema de Legendre, pero no mostró que uno es más chico que A. Y ambos, Dirichlet y Selberg, en sus demostraciones, cuentan puntos reticulares en secciones cónicas, una técnica originada por Gauss. Esto ilustra la continuidad histórica maravillosa de las matemáticas. Ahora, ¿qué en diablos es una forma binaria cuadrática? Aquí está la definición. Una forma binaria cuadrática, una FBC, Q de X, es una función cuadrática, como ven ahí, donde A, B, C son enteros. El número D, B cuadrada menos 4AC, como en ecuaciones cuadráticas, se llama el discriminante, y si B sea par, entonces D grande, que es D chico, sobre 4, es el determinante. El discriminante siempre es un entero no cuadrado de la forma 4K o 4K más 1 y se llama fundamental. Pues esa es la definición. ¿Okay? Ahora, se dice que una forma binaria cuadrática Q representa un número n cuando existen enteros x y y, tal que Q de x y es n. Y si x y y son primos relativos, se dice que Q representa n propiamente. Por ejemplo, la forma x cuadrada más 5y cuadrada igual a 21 tiene 8 representaciones propias de 21. A saber, más o menos 1, más o menos 2 para x y y independientemente, y más o menos 4, más o menos 1. Ahora viene el gran teorema sobre esto. Un teorema debido a Lagrange. Las formas de un discriminante fundamental dado se particionan en clases de equivalencia
bajo las sustituciones lineales de la forma. X es alfa X prima más beta Y prima. Y es gamma X prima más delta Y prima con coeficientes integrales, alfa, beta, gamma, delta, que cumple su determinante es 1. El número de clases de equivalencia H de D para un discriminante dado D es finito. Súper importante. Ay, ¿qué pasó? Perdí la imagen un momentito. No sé. Llegado al gran teorema de Lagrange, de que las formas se particionan en clases de equivalencia, hay un número finito de ellos. Ahora, por ejemplo, la forma que vimos antes, x2 más 5y2, se convierte en la forma que ustedes vean 1150x' cuadrada, etcétera, bajo la sustitución x es 2x' menos y', y es 5x' menos 7y'. Y todas las formas equivalentes bajo esas sustituciones de determinante 1 forman una sola clase. Además, en este caso, el discriminante, es fácil chequear, es menos 20. Y se puede mostrar que toda forma con discriminante menos 20 es equivalente a una de las dos. La que acabamos de ver, que es Q1, y la otra, que es Q2, que ustedes ven ahí, 2x2, etc. Por tanto, el número de clases, h de menos 20, es 2. Ahora, los números no ceros representados por Q1 están listados ahí, ¿ok? En forma creciente. Y los números no ceros representados por Q2, la otra forma, están listados. Por favor, obsérvase de que ningún número representado por Q1 está en la lista por Q2, ni viceversa. Son exclusivas. ¿Ok? Ahora seguimos. ¿Cuál es la relación que tienen las formas binarias cuadráticas con la ley de reciprocidad cuadrática? Si una forma binaria cuadrática representa el entero m propiamente, entonces el símbolo de Legendre D sobre m, donde D es el determinante y m es el número representado, es 1. Y entonces el estudio de representaciones de números por formas cuadráticas es equivalente al estudio de los símbolos de Legendre que toma el valor 1. Ok. Ahora, vea esta barbaridad aquí. La demostración de Teague de el hecho de que el lema de Legendre es cierto, está basada en la siguiente identidad que él obtiene, donde para indicar lo que significa la notación, D es un entero no cuadrado, P es un primo que no divide a D. H de D y H de menos D son los números de clases de formas binarias cuadráticas de determinante más o menos D. Las letras T y U mayúscula forman la solución mínima positiva de la ecuación de Pell, que se ve ahí. Vamos a ver un ejemplo en un momento. Y más o menos D sobre P es el símbolo de Legendre. El lado izquierdo es la razón de las fórmulas de Dirichlet para el número de clases de una forma cuadrática. Por ahora, acéptalo por la fe. ¿Okay? Y el lado derecho son dos productos infinitos. Veamos un ejemplo. Sea D igual más o menos 20. ¿Okay? De las formas que acabamos de ver. Entonces, el determinante, un cuarto de D, es más o menos 5. Ahora, obsérvase en el numerador, como D es 5, los primos, 5 sobre P, que son iguales a 1, los símbolos de Legendre,
uno puede demostrar que todos los primos de la forma 5m más o menos 1. Y los en el denominador, que es menos 5 sobre 1, son de las 4 formas, 20n más 3, 20n más 9, más 1 y más 7. Además, h de más 5 es 1, uno puede verificar fácilmente. H de menos 5 es 2, y entonces vea, la identidad de TIG toma la forma. El numerador, aquí uno tiene la solución más chica de t cuadrado menos 5u cuadrado es 1. Es 9, t igual 9 y u igual 4. Y uno obtiene 81 menos 80 es 1. Y abajo uno tiene 2, que es, acabamos de ver, es el número de clases, y por 2pi. El lado derecho es el límite cuando S tiende a 1 de esos productos infinitos. Y aquí ustedes ven, si uno comienza los productos, arriba los primos de la forma 5m más o menos 1, y abajo los primos de la forma 20n más 1, más 3, más 7 y más 9. Ahí está el comienzo de el lado derecho. ¡Qué barbaridad de identidad! Ahora, en la obra que yo he preparado, del cual la charla es la base, al revés, que la charla tiene como base, yo tengo demostraciones de todo esto, ¿ok? Pero aquí no hay tiempo. Ahora, la idea de la demostración de TIG, dada la identidad, es la siguiente, es por contradicción. Sea de un primo para el cual el lema de Legendre es falso. Entonces estamos suponiendo que hay algún primo tal que no vale. Porque el lema dice vale para todo primo, 4n más 1. Entonces el lado derecho de la identidad, veamos aquí, es un número finito. Ok, es un producto de 2 números finitos. Pero el lado derecho se puede demostrar diverge hasta infinito. Por tanto, el lema de Legendre no es falso por ningún primo. O sea, es siempre válido. Eso es la idea. Entonces, vamos a ver la demostración. Está basada en esta. Vamos a transformar el numerador y el denominador en el lado derecho. Ignoramos el lado izquierdo por un momento. Además, vamos a ignorar el límite. Vamos a simplemente tomar los 2 productos infinitos que se ve allí, donde S es un número mayor que 1. Ahora, el producto va sobre todos los primos, donde el símbolo D sobre P es 1. Bueno, los primos solo son, D es un primo de la forma 4K más 1, y P recorre todos los primos posibles, tal que esa ecuación es cierta. Y uno tiene primos de la forma 4K más 1 y 4K más 3. Entonces, veamos eso. Ahora comience la demostración. Primero, supongamos que D es un primo de la forma 4n más 1. Entonces, el numerador en la identidad se toma la siguiente forma. Se descompone el producto infinito en 2 sobre primos de la forma 4n más 1 y 4k más 1 y primos de la forma 4k más 3. Y ahí dice donde A recorre todos primos de la forma 4n más 1 y B recorre todos primos de la forma 4n más 3. El denominador tiene el 2, pero en vez de P sobre A y P sobre B, tiene menos P sobre primos de la forma 4K más 1 y primos de la forma 4K más 3. ¿Okay? Pura vida. Pero ahora viene la primera chispa.
Recuerde, cuando vimos la propiedad de -1 sobre P es negativo si P es de la forma 4K más 3 y positivo si es de la forma 4K más 1. Aquí A es 4K más 1, entonces no cambia de signo. Por tanto, el producto sobre los P's sobre A's coincide con los productos con los P menos P's sobre A's. Así, los dos productos arriba y abajo se cancelan. ¡Qué barbaridad! Se cancelan y solo quedan productos sobre primos de la forma 4K más 3. Lamentablemente, para la forma 4K más 3 no se cancelan porque uno es el negativo del otro y ya se pone más complicado. Ahora vamos a producir la prometida contradicción. Finalmente, supóngase que no existe ningún número primo B, tal que para nuestro P el símbolo es -1. Recuerde, P es de la forma 4n más 1. B mayúscula es 4n más 3. ¿Ok? Y estamos diciendo, no hay ningún B. Ninguno. Tal que ese es -1. Pero el producto es sobre todos posibles B's de la forma 4K más 3. Por lo tanto, el símbolo es igual a +1 para todo primo 4K más 3. Ese dice que en ese producto no se carece de ningún primo de la forma 4K más 3. Por el otro lado, tenemos los mismos primos, 4K más 3, pero donde el símbolo del chanter se pone negativo. Y no hay ninguno, porque esa es la suposición, ningún primo cumple esa condición. Ese es el lema del chanter. Por lo tanto, ese producto se colapsa a la constante 1. Y así todo el producto. Pues veamos otra vez. Todo el producto arriba y abajo se colapsa a la forma, un medio, porque tiene un medio afuera, del producto en el numerador sobre todos los primos de la forma 4K más 3. Y ahora tomamos el límite. Ya tomamos el límite. El lado izquierdo, por la identidad, es esa cantidad que vimos antes, h de p, logaritmo, etc. Y el lado derecho es el producto infinito, donde p ya recorre todo primo, todo, de la forma 4n más 3. Ahora veamos ese lado derecho. Es el producto que ustedes vean, un medio de ese producto. Ahora, en el numerador, cambiamos el 1 entre b por 1. Entonces ya el producto es más chico. Ahora, el factor 1 sobre 1 menos b es la suma de la serie geométrica, 1 más 1 sobre b, etc. Y ese es un producto de series infinitas cuyos denominadores son productos de potencias de b. Y eso es lo que dice la siguiente ecuación. Es una suma donde el numerador es 1 y el denominador es cada sumando, es un producto de potencias de b. Bueno, vamos a solamente retener las primeras potencias de los b's y quitamos todos los restos. Y así el producto es más grande que eso, si solo retenemos las primeras potencias. Y eso es simplemente un medio de la suma de los recíprocos de los primos de la forma 4n más 3. Y es bien conocido de que esa serie infinita diverge. Entonces, recordamos
El lado izquierdo de ecuación 3 es un número finito, pero es más grande que la suma de una serie divergente. Claro, eso es algo muy raro, es una contradicción, y la suposición que produjo la contradicción es, y aquí está, supóngase que no existe ningún primo B tal que es el símbolo de Legendre, P sobre B es menos 1. Hemos demostrado de que esa suposición es falsa, que siempre hay algún primo B tal que eso es cierto. Eso es la demostración de Tigre del lema de Legendre. Bueno, si paramos por un segundito, ¿ok? Uno dice, bueno, pero ¿cómo se demuestra la identidad de Tigre? Bueno, en mi obra tengo la demostración hecha en detalle, pero para la charla no era posible incluir esa demostración. Solo puedo indicar que cada uno del enumerador, déjenme volver aquí por un segundito. El numerador y el denominador son medidas del número promedio de representaciones de un número m por las formas de la determinante d cuando m tiende a infinito. Y Dirichlet pudo calcular el valor de ese límite cuando m, el número representado, tendía a infinito en una forma brillante, contando puntos reticulares dentro de secciones cónicas. Para las formas de determinante menos d son elipses y para formas de determinante más d son hipérbolas. Es muy bella, pero elemental y muy larga y complicada y imposible de incluir en esta charla. Solo quería darle en grandes rasgos las ideas atrás. Entonces, vean, unos comentarios finales. La presentación de Legendre y de su ley es mucho más elemental. Está basada en el teorema chico de Fermat, que la moderna, en todos los textos modernos. Pero, lamentablemente, su demostración tiene una falla. No hay duda, la demostración basada en su teorema sobre ecuaciones diofánticas realmente es bellísima, es tan elemental y tan elegante que uno simplemente tiene que elegir su ecuación que no tiene soluciones apropiadamente y todo sale en forma demasiado elegante. Lamentablemente, tiene una falla. El argumento de T que acabamos de esbozar rectifica la falla y ya coloca el intento de Legendre en la lista de demostraciones rigurosas de la ley de la reciprocidad cuadrática. Lamentablemente, la identidad de Tig tiene una demostración larga y intricada, pero muy elemental. Más bien es muy, muy bella, pero sí es larga y intricada. Por tanto, en realidad, el intento de Legendre es mucho más complicado si uno incluye la de Tig de que las demostraciones canónicas de hoy. No obstante, la idea de Legendre realmente es muy, muy elegante y la parte rigurosa sí merece ser más conocida y eso es lo que intento hacer en mi obra en preparación y lo que intenté hacer en la charla de hoy. Pido disculpas sobre los problemas técnicos que tuvimos y se termina. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Marc, por la presentación. Y abrimos el espacio para consultas o comentarios de la audiencia. ¿No hay ninguna pregunta?
Sí, Bien. un momentito. Hola, hola. Tenía una pregunta, digamos, ¿qué lo llevó a estudiar esa demostración de TIC? Digamos, ¿la encontró en algún lado o se puso, estaba haciendo una revisión histórica de las demostraciones? Sí, lo que pasó es de que en casi todas las historias dicen de que uno necesita demostrar el teorema de Dirichlet de que existe infinitos primos en progresiones aritméticas, ¿ok? Para demostrar el teorema de Legendre. Pero eso es falso. Uno no lo necesita. Basta usar esta identidad que Teague usó. Y de hecho, Teague, como yo dije, Teague lo demostró y lo publicó en una revista alemán muy poca conocida. A mí me costó encontrar una copia de la demostración. Yo tenía que mandar cartas a una una biblioteca en Alemania para que finalmente me mandaron una copia de la demostración. Peor fue una demostración hecha por él después de la muerte. Y entonces yo tenía que descodificarlo porque no estaba muy bien escrita la obra. Pero finalmente pudo extraer de lo que él escribió la demostración. Ahora, ¿dónde lo encontré? Yo encontré una referencia a eso en un libro recién republicado por Baumgart, que se llama La Ley de la Reciprocidad Cuadrática, una colección de sus demostraciones. Ahora, él solamente en una sección de referencias de bibliografía, él hace una referencia a la obra de Teague, pero no le describe ni nada, aparte de decir que es una demostración del lema y lo deja así. Y tengo que mencionar que hay en la literatura hay dos demostraciones del lema de Teague. Una es la que vimos hoy. La otra, casi 50 años después, fue por Kenneth Rogers, pero también está basada en un lema de Selberg que también tiene una demostración que también cuenta puntos reticulares, pero muy complicada. Y para mí era una lástima de que la de Teague, que realmente, dada la identidad, es muy elegante, ¿ok? Y es una lástima que se ha caído en el olvido. Y entonces yo quería rescatarlo para que una vez más gente podría apreciar la elegancia de las ideas de Legendre, aunque él no pudo llevar a cabo todo, y también de Teague, ¿ok? Porque realmente merece aprecio y no que, como yo digo, se cae en el olvido de la historia. Eso es lo que pasó. Perfecto, muchas gracias. Y, perdón, y otra más, que no sé si hay tiempo o... Sí, aprovecha. digamos que, bueno, yo no, digamos esta de reciprocidad cuadrática es muy famosa, muy popular, ¿verdad? Pero, digamos, hay otras leyes de reciprocidad ternaria y para, digamos, y cuártica y así, ¿verdad? No sé si conoce alguna de esas, de alguno de esos resultados o si, digamos, yo de eso no sé absolutamente nada, pero sé que existen, digamos. Bueno, usted está preguntando sobre las leyes más altas, la ley de reciprocidad cúbica Ajá, y ajá. bicuádrica. Sí, sí. Sí hay. Más bien, la razón de que Gauss introdujo sus enteros gaussianos hoy en día conocidos es porque él dijo de que para expresar la ley bicuadrática de reciprocidad, que la aritmética racional no fue suficiente para hacerlo. Uno tenía que introducir
aritmética más amplia que incluye enteros cuadráticos hoy en día conocidos como los gaussianos, ¿ok? Y luego Eisenstein introdujo lo que hoy en día son los enteros de Eisenstein para demostrar la ley cúbica de reciprocidad. También tiene su correspondiente símbolo de Legendre, es un poquito más complicado, pero finalmente esos símbolos se generalizaron y hoy en día la generalización más amplia es algo que los que son expertos en la teoría de números algebraicos se llama el símbolo de Hilbert. Y la gente que usan eso hablan de la ley de reciprocidad de Artin y se pone muy alta y complicada y uno habla de los cuerpos de, los cuerpos de, ¿cómo se llama? De clases, los cuerpos de clases, ¿ok? Y es una teoría muy amplia, pero todo comenzó con Legendre mirando esos restos, que son más o menos uno, en la ley de, que Fermat descubrió en 1640. Entonces, otra vez, esa maravillosa continuidad histórica de la matemática se ve presentada cuando uno rastrea el uso de ese símbolo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Daniel, por la consulta. Y si les parece, pues podemos ir terminando. Muchísimas gracias a Marc nuevamente por su presentación, muy interesantísimo. Y bueno, agradecerles a todos el espacio.